Buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea la hora en que escuchen este podcast. Yo soy Cristóbal Ruiz Gaitán y de entre todas las noticias que acontecieron el día de hoy, 9 de abril de 2020, esta es para nosotros en Rapsodia Informativa la más relevante. La agencia AF Medios reportó la entrega de oficios por parte del Ayuntamiento de Colima en los que pedían a las empresas municipales su cierre inmediato debido a la contingencia. Esta, según afirma el documento, derivado de la pandemia del COVID-19 y de las recomendaciones del gobierno federal. Se debe mencionar que a nivel federal no se ha decretado un cierre obligatorio. Esta medida la toma el Ayuntamiento de Colima basándose en el reconocimiento del estado de emergencia que da la Secretaría de Salud Nacional y en un decreto que el gobierno estatal publicó el 2 de abril donde se definen las actividades esenciales que podrán mantenerse abiertas durante la contingencia. También debe mencionarse que el oficio se interpreta muy claramente. Cito el centro del documento para que opinen por ustedes mismos. En concordancia con los decretos emitidos por el gobierno federal y estatal sobre la prevención de contagios, se decreta suspender las actividades comerciales y o de prestación de servicios que se desarrollan en este establecimiento a partir del día de hoy y hasta el 30 de abril del presente año. Los decretos que menciona son reales y se definen las actividades esenciales en ellos, actividades que podrán seguir operando durante la contingencia, tales como la venta de combustibles, la agroindustria, la industria química para el sector alimenticio y de salud, la operación de infraestructura crítica relacionada con el resto de actividades esenciales, el tratamiento de agua y su distribución, la industria de alimentos no preparados y bebidas no alcohólicas, ferreterías, aeropuertos y transportes, servicios financieros, venta de alimentos preparados siempre y cuando sea a domicilio, servicios de transporte de carga y mensajería, productos de higiene y limpieza, servicios de salud, notarías públicas, telecomunicaciones, despachos públicos, servicios funerarios, servicios privados de emergencia, estacionamientos públicos, entre otros. En dichos decretos estatales se solicita el cierre de negocios que no cumplan con el estatus de esenciales. Sin embargo, las acciones tomadas al llevar estos oficios y exigir a los negocios que aún no cierran el cese de sus actividades, revive la discusión respecto al pánico y las prisas por hacer las cosas que suelen derivar en hacerlas mal. Sí, el aislamiento es necesario para combatir la epidemia y un gobernante debe considerar tanto el bienestar de su población con respecto a la salud como la estabilidad económica de su gobierno y de su pueblo. Es complicado mediar ambas cosas y en casos de pandemia como este no suelen estar de la mano los dos sectores, pero es labor del buen gobierno mitigar y priorizar los tiempos para tomar acciones decisivas. Repasemos la fecha de cierre. Se pide que los negocios cierren hasta el 30 de abril de 2020. ¿Significa esto que las autoridades consideran esa fecha como el fin de la pandemia? Pese a las predicciones que el sector salud a nivel federal ha dado, pese a la mayoría de los estudios realizados que consideran la pandemia como algo que seguirá hasta junio si bien nos va. ¿Qué hará entonces el gobierno municipal o estatal cuando llegue el 30 de abril? ¿Mandar otro oficio? ¿Levantar la suspensión? ¿Dejar la cuarentena hasta esa fecha porque no va a servir de nada y continuarán los contagios? En Colima van 7 casos confirmados. Con 7 estamos exigiendo a negocios cerrar, quizá para siempre. Hay que ser muy conscientes con el sector empresarial. Ya se están dando los primeros despidos, se están tomando las primeras medidas graves y solo irán en aumento. No debemos dejar que el pánico tome las decisiones. Cerrar u obligar a cerrar negocios no podrá sostenerse, derivará en consecuencias tan relevantes como el contagio de los trabajadores. Está apresurándose, señor presidente municipal, y si esto lo hace como maniobra política, entonces debe reconsiderar su capacidad de liderazgo. Ya presumió en su momento que el municipio de Colima comenzó 2 días antes que el gobierno estatal con la cuarentena, como si fuera de presumirse que se apresuró a cerrar empresas. Tampoco soy ciego. El Ayuntamiento de Colima está dando apoyos a empresarios y ha estado al pendiente de los trabajadores, pero esos apoyos y ese trabajo extra no deberían quemarse desde el primer mes. Deberían haberse guardado para la mitad de la pandemia, para el punto más grave de la curva. ¿Qué hará cuando se termine el presupuesto del Festival del Volcán que se canceló? ¿Pedirá prestado? ¿O se cruzará de brazos y dirá que ya se hizo todo lo posible? Esperemos que no sea lo segundo, porque los únicos victimarios serán los ciudadanos. Con eso cerramos el día de hoy. Yo soy Cristóbal Ruiz Gaitán y esto fue Rapsodia Informativa.